nos trasladamos por un rato a la vecina ciudad de Rincón. En diciembre, el Consejo aprobó una reforma tributaria que había solicitado el Poder Ejecutivo. Esta reforma tributaria generó mucho malestar cuando empezó a llegar la tasa, cuando empezó a llegar lo que significaba renovar, por ejemplo, algunos nichos en el cementerio, y cuando el intendente Sánchez intentó realizar la apertura de sesiones en el Consejo este año, se generó todo malestar, hubo incluso insultos dentro del recinto donde estaba el intendente y los concejales, hubo pedidos para que se diera marcha atrás con esta reforma tributaria. Es más, el intendente, ustedes recordarán, se lo contamos, ni siquiera terminó su mensaje original, se levantó y se tuvo que ir, con el compromiso de que los concejales iban a volver a revisar esta reforma tributaria, impositiva, la tasa, el tema del cementerio. ¿Qué pasó hoy? Bueno, para eso está con nosotros Hugo Ferreira, que es concejal de la vecina ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Hubo marcha atrás? No, no es marcha atrás, es simplemente criterios de pensamiento y de capacidades para resolver algunos problemas. Vos fíjate que, como vos decías, allá en diciembre se manda al Ejecutivo un proyecto de ordenanza tributaria y se le da la herramienta al intendente, porque nosotros creemos que el que lleva adelante la gestión es justamente el intendente, y si él necesita una herramienta, se la tenemos que dar. Pero la facultad de los concejales es estar observando si esa aplicación de esa tributaria va a ser la correcta, teniendo en cuenta la sociedad o la realidad que vive la sociedad con las arcas municipales. Entonces yo como concejal, cuando vi que eran excesos, había en algunos rubros un exceso que todavía no podemos ver bien cuál fue el motivo de los excesos, entonces yo creo que fue importante justamente la facultad de los concejales, y en este caso yo presento rápidamente un proyecto de modificación de la ordenanza en muchos de los puntos en los cuales yo creía que se debía tener mayor consideración. ¿Cuáles fueron esos puntos que hoy se trataron y que hoy se aprobaron? Bueno, fíjate que los puntos los más críticos se puede decir que era la tasa de servicios, donde viene la ordenanza primera, viene con el 100% de la evaluación fiscal de la provincia, donde teníamos en el 2010 una evaluación pero muchísimo menor. Entonces cuando se aplica una forma polinómica que ya la habíamos establecido hace 2 años, te podés imaginar que el salto fue enorme. Se dispararon automáticamente los costos. Totalmente. Entonces una de las modificaciones que yo planteo es reducir esa evaluación fiscal un 40%. Eso ya disminuye totalmente un 40% ya esa tasa. En pesos, digamos. Teniendo en cuenta que es problemático por las... Yo trabajé sobre, no yo, o sea, mis asesores, junto con los asesores, yo tiro mi idea política de cómo quiero ver la ciudad, y ellos en función de eso tratan de acomodar técnicamente la idea política. Entonces, a mí me pareció que trabajamos sobre un promedio, es decir, una tasa que en diciembre del año pasado costaba 125 pesos, pasa a costar con la primera tributaria que manda el municipio, 268 pesos. Y ahora, con esta modificación, pasa esa misma tasa a estar en 180, 190 pesos. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, cambia el color, digamos. Para exactamente, entonces, de esa forma se equilibra el vecino contribuyente que puede pagar la tasa y no desfinanciar el gobierno. ¿Qué pasa con el tema del cementerio, Hugo? Porque ahí había una distorsión muy grande según lo que marcaban los vecinos de Rincón. Sí, el cementerio también, ahí aparece también notoriamente muy grande la diferencia que había. El intendente, al ver que realmente se había dado cuenta de esa situación, por decreto reduce las tasas, o sea, son unidades fijas municipales que salen de coeficientes, reduce todos los coeficientes de esas unidades fijas al 5% de esa unidad. Y con eso soluciona rápidamente el problema y el pago que la gente necesitaba para los servicios del cementerio. O sea, se pasó de algo así como de 100 a 5, digamos. De 100 a 5, porque había cuestiones que se hablaban de hasta 4.000 para renovar, 4.000 pesos para renovar un nicho. Exacto. Entonces, creo que el cementerio tiene un funcionamiento bastante complejo y hay que sostener un cementerio. Uno de los proyectos que estoy por presentar también es cómo se debe sostener el cementerio, justamente porque
hay que también recurrir a los gremios, que también contribuyan con hacer algunos nichos de los distintos gremios que tenemos en San José del Rincón, para que todo no recaiga sobre la municipalidad. Algo parecido a lo que se intenta hacer acá en Santa Fe. Puede ser, no lo conozco. Pero después también estaba el comercio y el transporte. El transporte me refiero a remises y transportes escolares. También había algunas cuestiones donde toda esa masa de empresas buscaba también tener un beneficio porque le parecían algunas cuestiones altas, teniendo en cuenta que pasa ahora el transporte urbano de pasajeros con tarifas reducidas a los escolares. O sea, hay una cantidad de cosas que había que tener en cuenta y esa tributaria primera no la tuvo. Toda esta modificación fue en dirección justamente a todas esas cuestiones y bueno, por supuesto, la oposición nunca la va a aprobar porque la oposición quería directamente derogar todo y no sentarse a una mesa de diálogo para poder trabajar, cosa que, por supuesto, nosotros como oficialistas no podíamos aceptar eso. Sí aceptábamos sentarnos todos a trabajar sobre modificaciones y así lo hicimos. Algún concejal de la oposición se sentó con nosotros en la última reunión de comisión de gobierno y logramos también algunos cuestionamientos que él había hecho y también nosotros nos parecieron correctos. Esto significa, estos cambios que ustedes introdujeron hoy, estas modificaciones, le significarán obviamente al Ejecutivo menos recursos. El tema es, no se desfinancia porque obviamente cuando uno piensa en una reforma tributaria, piensa en los números en rojo que tienen y de dónde sacar los recursos para poder seguir manteniendo los servicios. Bueno, ¿va a impactar menos o va a impactar mucho? Mira, se supone que vos en la tasa no podés recargar sobre el vecino todo lo que te pueda estar faltando en una municipalidad, porque sería mucho más grande todavía de esa primera tributaria que se hizo. Yo creo que vos tenés que gestionar y trabajar para aportar recursos ahí. Mira, vos fijate que el área de control es un área donde aporta recursos a un municipio. ¿Por qué? Porque por las multas de tránsito, aquellos que no cumplen las ordenanzas, las normas, las edificaciones sin estar registradas, que pagan por terrenos baldíos y son edificaciones grandes, o sea, todo ese tipo de cosas aporta recursos a un municipio, o sea que no es solamente la tasa de servicio. Creo que todas las municipalidades de la provincia tienen un déficit de servicio con respecto a la tasa, pero todos creemos que debe ser progresivo, no podemos ir a un 100% una evaluación fiscal para poder prestar un mejor servicio cuando la diferencia es muy grande con la última tasa. Creo que todo debe ser progresivo y le mostramos, el bloque nuestro le mostró al intendente este trabajo que se había hecho y que yo le había presentado al bloque y en muchos aspectos estuvo de acuerdo y entonces nosotros proseguimos con más tranquilidad y seguridad hacia lo que nos proponíamos. La última pregunta tiene que ver con esto que incluso lo presentó usted cuando se habló de los residuos que se arrojaban muy cerca del terraplén con esta crecida. Luego la provincia se comprometió al traslado de estos residuos al relleno sanitario de Santa Fe, pero subsidiando esto por un tiempo, hasta que termine el problema de la emergencia hídrica. Después se iba a tener que hacer cargo Rincón. ¿Va a haber un nuevo retoque a la tasa teniendo en cuenta esta realidad que se viene en un corto plazo? No, mira, desde el año pasado ya se había planificado también esto, porque también tenemos un problema de medio ambiente que lo hemos visto acá en tu programa, para poder ir solucionando. Rincón son zonas inundables, los residuos ya no se pueden arrojar más en ningún lado por el hecho de que cuando crece un poquito el río ya va a los lugares donde están los residuos que están alejados de los centros de la ciudad o de los lugares más denso poblados. Entonces ya hay una tasa del 10% justamente para empezar a trabajar sobre el medio ambiente. ¿Esto va a alcanzar para hacer el traslado, más allá del trabajo? Y yo supongo que el porcentaje que han pasado, que es un 10%, que además también hay un 5% que se colabora con el SAMCO de Rincón, también se le agrega un 10% a la tasa justamente para estos problemas. El número que yo te di antes ya están incorporados el 5 y el 10% de la tasa. O sea que yo creo que si se trabaja con una responsabilidad, capacidad y en principio con sentido común, porque primero tenemos que tener un sentido común, porque vos fíjate que somos ciudades muy pequeñas donde los equipos técnicos que tenemos son muy reducidos, entonces cuesta muchísimo por ahí poder tener técnicamente algo bien cerrado. Entonces creo que lo primero que hay que pensar es en el sentido común y después técnicamente tratar de ir progresivamente avanzando sobre todas las cuestiones que hacen el desarrollo de una ciudad. Hugo, gracias por venir. No, gracias a vos por escuchar. Bueno, les proponemos hacer una nueva pausa. Ya volvemos con más 6 de Noticias, segunda edición. I just wanna know about your different lies.
enslaved people fall. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true?